Los lugares, no sé, no recuerdo. Buenas tardes, buenas noches en donde nos escuchen. Buenas saludos a todos. Gracias por la invitación que me hacen. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, que me hayan tomado en cuenta. Y pues el día de hoy me invitan con el tema del neurosis y alcoholismo, ¿no? Yo, cuando llego a Alcohólicos Anónimos, pues yo decía, yo soy alcohólico, yo no soy neurótico, ¿no? Yo veía que los neuróticos pues estaban más locos, así lo pensaba yo en el inicio cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, pero, pero conforme pasa el tiempo voy viendo que decían los compañeros y decía la literatura que atrás de un alcohólico siempre hay un neurótico, ¿no? Y la psicología dice que la neurosis es un grupo de padecimientos eh, psicopatológicos, o sea, traumas que, que traemos las personas y que esto se va dando a través de cómo crecemos, de cómo vivimos en la infancia, de lo que nos va pasando en la infancia. Nuestra mente va, se va creando fantasías de las cosas que pasan en la infancia. Entonces, un neurótico siempre vive en fantasía. Y para su momento, para la niñez, estuvo bien como nos pasó, lo que nosotros nos creímos estuvo bien, porque, porque el que nosotros hayamos creado esas fantasías, pues de alguna manera es para que nuestra mente no se hubiera ido más allá, porque nadie nos explicó lo que estaba pasando, porque nadie nos dijo, fíjate que esto que está pasando no es contra de ti, solamente que los adultos así resuelven sus problemas. Eh, Tu papá sí te quiere, pero trae problemas con tu mamá, contigo no trae problemas. Tu mamá no abandonó a tu papá, sino, digo, no te abandonó a ti, sino abandonó a tu papá. Tú no tienes nada que ver en eso, nadie nos explicó. Entonces, en la infancia, yo me hice mis propias conjeturas, yo inventé o yo creí haber inventado una historia que en su momento a mí me funcionó y a mí me convenía como niño que era, ¿no? Y de grande, muchos de nosotros seguimos con las mismas historias, creyendo que, que nos siguen funcionando, pero ya de grandes, ya esa problemática nos ocasiona más problemas. ¿No? Son situaciones no resueltas en la infancia, son situaciones que en la infancia no pudiste resolver porque nadie te las explicó, porque nadie te dijo qué había pasado, porque nadie te dijo por qué estabas viviendo de esa manera, porque nadie te dijo que tú no eras responsable, porque tú te creaste una fantasía cuando no fuiste visto en tu infancia, cuando no fuiste validado en tu infancia, cuando nadie te dijo que valías como ser humano, cuando nadie te dijo que eras importante, cuando nadie te dijo que tú tenías derecho a vivir y tenías derecho a una familia y tenías derecho a todas las cosas que la vida te da, ¿no? Y muchos de nosotros crecimos con mucha culpa, con mucho miedo, con mucha angustia. Eh, este, eh, Estos padecimientos que de alguna manera nosotros, pues en la infancia casi, bueno, en mi caso personal, casi me vuelven loco, ¿no? Me vuelven loco porque yo no sabía por qué pasaba todo lo que estaba pasando. Yo crecí en un hogar disfuncional, con un padre alcohólico y neurótico, drogadicto, y con una madre también alcohólica y también drogadicta, no, perdón, también neurótica. Mi mamá no se drogaba, pero era alcohólica y era neurótica, ¿no? Y a mí me sorprendía porque un determinado día mi mamá dijo, ya no voy a beber, y ya no bebió, ya no volvió a beber. Y, y yo en aquel tiempo yo pensaba que, pues que mi mamá no tenía la enfermedad, ni siquiera sabía que el alcoholismo era una enfermedad.
Entonces yo empecé a vivir la problemática de ellos, pues ahí en el hogar mis padres se iban a trabajar, me dejaban solo mucho tiempo. Eso a mí me hacía fantasear mucho en mi casa, andaba buscando cosas, andaba inventando, o en mi mente se creaba la fantasía de que a lo mejor ya va a llegar tu mamá, y ahorita va a venir y te va a dar un abrazo, y te va a dar un beso, y te va a decir que te quiere, y te va a decir que eres importante, y te va a decir que eres inteligente. Y nunca pasaron ese tipo de cosas que mi mente generaba. En su momento nunca pasaron. No, el alcoholismo de mi padre, yo siempre creí que él algún día se iba a quitar del alcoholismo y de la drogadicción. Mi padre era un hombre violento, mi madre también era una mujer violenta. Mi padre todo el tiempo andaba alcoholizado, andaba drogado, todo el tiempo se andaba peleando. En la casa a veces tenía armas que yo a veces buscando cosas, pues me la pasaba mucho tiempo solo, las buscaba y las veía. Y entonces el escuchar las historias de mi papá, que mi papá fue niño de la calle, que mi papá se dedicó a delinquir mucho tiempo, que mi papá, pues tenía otra forma de pensar de la vida, de lo que toda la gente yo escuchaba que decían que no hagas esto, que no hagas lo otro. A mí mi padre y mi mamá me empezaron a mostrar como que, pues aquí como decimos un dicho coloquial aquí en México, ¿no? El que tiene más saliva come más pinole. El que es más astuto pasa por encima de los demás, ese es el mejor, es el que vale. Y yo así lo creía. Toda mi infancia así lo viví. En una ocasión, este, mi padre, alcoholizado y drogado, estábamos volando un papalote. eh, Aquí en México se le llama papalote, en algunos lados no sé, cometa o no sé cómo le dirán. Y y en esa ocasión me da el papalote, ya lo había elevado y me lo da. Y yo lo agarro y el papalote se va, se me suelta de mis manos. Tenía como 6 años o 5 años. Y, y yo recuerdo que en esa ocasión mi papá, drogado y alcoholizado, se molestó mucho, mucho se molestó y me empezó a golpear. Yo corrí con mi mamá, que estaba ahí cerca. Yo corrí y me abracé de sus piernas y mi padre me dijo, no, no llores, los hombres no lloran. Y, y, este, y me dijo, y tampoco los hombres se esconden en las faldas de una mujer, enfrente sus situaciones. Y eso a mí me marcó. En mi infancia me marcó, ahorita lo digo y todavía me causa un poco de ansiedad. Eso a mí me marcó porque durante toda mi infancia y gran parte de mi adultez, yo no pude llorar, yo no podía llorar. Eso se me quedó en el inconsciente, se me quedó y yo no podía llorar. Y cuando yo tenía problemas en la escuela y cuando a mí me pasaba algo, que había niños más grandes que me pegaban o situaciones que sucedían en la escuela, yo nunca le decía a nadie, yo siempre me quedaba solo con mis problemas. Yo no podía porque yo decía que eso no era de hombres, ¿no? Me decía mi padre, llora como los hombres, a solas y sin testigos, ¿no? En silencio y sin testigos, me decía, en silencio y sin testigos. Y esas cosas fueron las que yo fui aprendiendo en la infancia, las que yo dije, no, pues es que los hombres no lloran, los hombres, esos se tienen que aguantar todo lo que les pasa en la vida. Ellos no pueden llorar, yo creí mucho tiempo que eso era fortaleza. Yo no sabía de las emociones, pero yo decía, un hombre tiene que ser fuerte, un hombre tiene que ser, no puede llorar delante de nadie, no puede mostrar sus sentimientos, y muchos años yo no los mostré. En otra ocasión, mi madre se va, cansada del alcoholismo y la drogadicción de mi padre. Mi madre se va y nos deja con mi papá. eh, y mi padre se dedica a andar en el alcohol, se dedica a beber y a beber y a beber, y en esos momentos,
yo no me sentía cómodo, yo no me sentía a gusto con mi papá. Estaba una hermana más chica y yo con mi papá. Y mi papá en lugar pues yo quería que él como padre de familia, él Mu pues nos sacara adelante, nos quisiera, nos diera amor, nos abrazara, nos dijera que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien. Eso es lo que mi mente me decía en cierto momento. ¿No? No va a pasar nada, todo va a estar bien, yo te quiero, tu mamá va a regresar. Yo recuerdo que llegaba a la casa y estaba viendo a ver en qué momento llegaba mi mamá. Mi mamá nunca llegó cuando yo la esperé. Mi padre, andábamos con todos los borrachitos, allí en la calle, comíamos de lo que ellos comían, ahí nos tenían, las noches nos íbamos para la casa, a veces mi papá quedaba todo drogado, alcoholizado, se hacía del baño, muy sucio, muy mugroso. Mi hermana estaba chiquita y estaba llorando. Y yo recuerdo que en esa niñez yo lloraba porque yo no sabía qué hacer para que mi papá y mi hermana no vivieran eso. Y entonces mi mente empezó a crear que mi mamá era mala, que mi mamá nos había abandonado, que mi mamá no nos quería. Yo empecé a sentir una sensación de no pertenecer, empecé a sentir una sensación de no merecer. Yo no merezco que alguien me quiera, porque si tu mamá te abandonó, porque si tu mamá no te quiso, nadie más te puede querer, porque yo escuchaba que los padres eran los que deberían de querer a los hijos, eran los que deberían de, de amarlos, de respetarlos, de darles una buena vida, y yo nunca vi eso en mi casa. Jamás vi eso en mi casa. Yo siempre vi mi madre, en esa ocasión que se fue, nunca regresó. Bueno, sí regresó después, pero cuando yo la esperé no regresó. Y mi padre siempre se dedicó a beber y a drogarse. Y a nosotros no le interesamos lo que estaba pasando en esos momentos. Era más fuerte su drogadicción, era más fuerte su enfermedad. Hoy sé que es una enfermedad física, mental y espiritual. Eh, Fue más fuerte, esa parte de él le ganó que él pudiera decir, pues ya no voy a beber por mis hijos, ¿no? Entonces, otra idea que yo me hice de mi papá, pues que mi papá como hombre no funcionaba, que mi papá no era una persona de confianza, que mi papá no era una persona que me quisiera o que me amara, que mi papá nunca me validaba, que mi papá nunca me decía que era importante, que mi papá nunca me decía que yo iba a poder hacer las cosas, que nunca me decía que yo merecía. Entonces, yo veía a otros niños en las escuelas cuando estudiaba, que iban sus papás, los dejaban, les daban un beso, les decían que te vaya bien en la escuela. Y todas esas cosas, yo las añoraba de mis padres. Todas esas situaciones yo las fui añorando de mis padres. Yo recuerdo que en esa ocasión mi mamá un día regresó y nos llevó con ella, pero yo como niño, en mi infancia, yo quería ver a mis padres juntos. Yo no sabía por qué yo no podía tener unos padres bien, una familia bien, porque yo tenía la creencia que la familia eh, tendría que ser papá, mamá, hijos y que todos se sentaran a comer, que tu casa oliera a comida, oliera rico, que mamá te fuera por ti a la escuela, que mamá te diera las cosas que tú creías que eran necesarias. Yo me doy cuenta que a partir de esos momentos, eh, mi, mi persona empezó a tener muchas exigencias. O sea, como que mi mamá me tiene que dar todo o nada y empezaba yo a hacer muchos berrinches por las cosas. Empecé a tener mucho miedo al abandono. Cuando mi madre se iba, de alguna manera, a otro lugar que decía, ahorita vengo y eso, yo ya no la quería dejar ir porque yo creía que ya no iba a regresar. Yo creía que otra vez me iba a abandonar y yo no quería volver a vivir lo mismo que viví en esa vez que ella se fue. A mí me daba mucho miedo y mucho enojo que mi papá tomara, que mi papá se drogara. Me daba mucho miedo cuando él se peleaba. Me daba mucho miedo cuando en la casa mi padre metía amigos y en la borrachera salían de pleito y a veces salían a relucir armas o a veces salían a relucir
pues pistolas o machetes y se hacía pues una problemática ahí muy fuerte, teníamos que salir corriendo, huyendo, porque decía mi padre, ahorita van a venir la policía, y ese tipo de situaciones, yo vivía en un constante estrés, yo vivía pensando que así la vida era, que esa era la forma de vivir que teníamos que tener los seres humanos, porque yo no conocía otra forma de vida. Con todas esas situaciones, mi mente se fue creando historias y fantasías. Siempre creí que alguien iba a llegar a rescatarme. Yo no sabía quién, pero yo creí que alguien iba a llegar a rescatarme. Yo recuerdo que en ese tiempo yo le pedí a Dios, porque tuve una madre muy católica, donde ella siempre le pedía a Dios, donde ella siempre se encomendaba a todos los santos y a todas las, las vírgenes, y, Y ella me decía, es que pídele a Dios y Dios te va a cumplir lo que tú le pidas. Yo recuerdo que yo le pedí a Dios que quitara a mi padre de beber. A mí no me gustaba que él se drogara, no me gustaba verlo alcoholizado, no me gustaban los problemas que se creaban en la familia, los golpes, los insultos, que tuviéramos que salir, a veces estábamos en un lugar y a veces teníamos que salir e irnos a otro lugar. Hoy en México estábamos en la Ciudad de México y amanecíamos en el estado de Aguascalientes, o amanecíamos en Jalisco, o amanecíamos en Veracruz, o así, porque teníamos que salir huyendo por todo lo que mi padre hacía. Y mi madre, pues ahí andaba con mi papá. Entonces yo recuerdo que yo le decía a Dios, pues que ya no quería tener un padre alcohólico, que quería tener una familia bien. Yo siempre le pedí que tener una familia bien. Y recuerdo que hacía lo que me decía mi mamá, lo que yo escuchaba de mi mamá, lo hacía yo decía, voy a rezar, te voy a rezar una semana, todos los días, en las mañanas y en las noches, para que quites a mi padre del alcoholismo y de la droga, para que me des una familia bien, yo quiero tener una familia bien. Y lo que yo creía que era una familia bien. Y recuerdo que yo me ponía a rezarle todas las mañanas y en las noches durante una semana, y terminaba esa semana y yo seguía viendo la misma situación en mi hogar. Y yo decía, ¿acaso Dios no me quiere a mí? ¿O por qué no me hace caso? ¿O por qué no me cumple lo que le estoy pidiendo? Si dicen que si uno le pide y le promete algo y uno lo cumple, él te va a conceder lo que tú le pidas. Decía, después mi mente me decía, a lo mejor tienes que rezarle durante un mes. A lo mejor una semana es poquito, ¿no? Y yo rezaba, vaya, pues las oraciones que yo escuchaba de mi mamá, el Padre Nuestro, el Ave María, y y se las rezaba durante todo un mes. Y, y pasaba ese mes, y nuevamente veía que mi hogar seguía igual. Veía que mi padre se seguía drogando, veía que mis padres seguían peleando, veía que mi madre, a veces cuando mi papá se alcoholizaba y se drogaba y tenían un pleito, mi papá se salía en las mañanas a seguir bebiendo. Y en 2, 3 horas mi mamá agarraba una mudanza y nos cambiábamos de casa. Ya cuando llegaba ahí mi papá, ya no estaba. Y yo sabía que el que ella agarrara una mudanza y nos fuéramos, era como perder otra vez a mi papá. Porque hasta que no ella se contentara con él, íbamos a regresar a vivir juntos. Pero así fue toda mi niñez, hasta que un día, en definitiva, se separan. En esos momentos, yo pierdo la fe en Dios. Ahí se quebrantó mi fe. Ahí yo vi que Dios nunca me iba a hacer caso, que ya se habían separado, que ya habían pasado muchos meses y ellos no regresaban, y que yo mucho tiempo yo no veía a mi papá, que estaba con mi mamá, y eso a mí no me gustaba. Eso no quería yo eso para mi vida.
Todas esas situaciones que les comento, en mi vida se fueron creando muchos síntomas de la neurosis. Se fue creando la ansiedad, se fue creando con el abandono, se fue creando la codependencia, el miedo a perder a la gente, el miedo a no tener una familia, una envidia crónica por los ambientes sanos, donde sí estaba papá, donde estaba mamá y estaba hijos. Yo recuerdo una ocasión que, yo tenía un amiguito ahí donde vivíamos, y a veces lo iba yo a buscar a su casa para que saliera a jugar conmigo, y, ya no recuerdo cómo se llamaba ese niño. Y recuerdo que le decía, ¿no sales a jugar? Y me decía: "Es que estoy comiendo". Y me dice su mamá: "¿No quieres comer? Pásate". No es que en mi casa no hubiera dinero, sí había dinero, sí había todo, pero mi mamá no hacía de comer. Y yo no tenía ese ambiente sano donde, estaba la mamá, el papá y los hijos comiendo en casa. Y yo recuerdo que me metí a comer y yo nada más los observaba. Y yo decía: "¿Cómo me gustaría tener una familia así?". Me gustaría que mi padre en ese tiempo ya mi mamá no vivía con mi papá. Me gustaría que mi mamá se juntara con mi papá y tener una familia así, donde nos sentemos todos a comer. Yo recuerdo que en mi infancia, este, mi padre, pues, no estudió, fue niño de la calle, no estudió, y pero yo hubiera querido tener una un padre profesionista. Yo soñaba en la infancia tener un padre profesionista. Y a veces en mi imaginación me sentaba y me ponía a imaginar cómo sería mi vida si hubiera tenido un padre profesionista, y yo visualizaba, porque nosotros en aquel tiempo rentábamos en todos lados, y yo visualizaba una casa con jardín, una casa así bien hecha. Yo visualizaba un perro, yo visualizaba que mi padre llegaba, en un carro, que bajaba con su portafolios, y que llegaba y que nos sentábamos todos a comer juntos. Yo visualizaba otro tipo de papá, yo no veía a mi papá chaparrito, moreno, lleno de cicatrices en la cara por todos los golpes que él se había dado en la vida. Yo no lo veía así, yo veía otro tipo de persona. A mi madre yo la veía diferente, yo la veía, en mi imaginación, yo la veía de una manera, más joven, porque yo a mi madre me tuvo cuando ya era grande, después de los 40 años o casi al llegar a los 40. Y recuerdo que, a mí no me gustó, tener una madre grande. Yo veía a los demás niños cómo tenían a su mamá joven, cómo iban bien arregladas a la escuela, iban y los dejaban, y yo las veía guapas, y yo no veía guapa a mi mamá, yo ya la veía grande, ya no tenía algunos dientes, tenía el pelo muy canoso, y eso no me gustaba. Mi realidad no me gustaba. Esa es la verdad, que mi realidad no me gustaba, y eso me llevaba a fantasear, me llevaba a inventar cosas en la infancia, me llevaba a enojarme muy profundamente con mi mamá, me llevaba a enojarme con mi papá por la vida que nos estaban dando, y porque no eran lo que yo quería. Mis exigencias día a día fueron creciendo, y fueron situaciones que en la infancia nunca se resolvieron. Entonces, yo llego a la adolescencia con ese tipo de situaciones y muchas más, y más se agudiza, porque en la adolescencia yo me doy cuenta que yo soy una persona muy tímida. Yo no puedo relacionarme bien. Yo era una persona que yo sentía que no era visto. Yo era una persona que sentía que no pertenecía y que no merecía. Entonces, yo era un niño que yo me metía al salón, me sentaba al salón de clases y me sentaba hasta el último, y ahí no hacía ruido, de primero no hacía ruido. Yo veía cómo todos jugaban, cómo corrían, cómo hacían y todo, y yo me quedaba ahí porque sentía que nadie se daba cuenta que yo estaba ahí y que yo existía. A veces me encontraba a los maestros afuera, en el patio o en la calle,
y yo no los saludaba porque sentía que no me veían, que ni ellos se daban cuenta que yo estaba en su clase. Y así me la pasé. Yo empezaba a ver cómo todos los niños se podían relacionar, podían tener sus amiguitos, podían tener sus amiguitas, empezaban a jugar. Muchos en ese tiempo ya tenían a sus novios, o digo, muchas niñas a sus novios y muchos niños a sus novias. Yo veía que había niños que tenían una, dos o tres novias que eran populares en la escuela y a mí me dolía no ser popular. A mí me llevaba un autoestima muy bajo, el no ser visto por los demás. Yo sentía que yo no le gustaba a las niñas, sentía que no merecía que una niña se fijara en mí, sentía que yo no podía, tener una niña conmigo como veía a los demás niños, y eso, me daba mucho enojo, mucho enojo. Yo me enojaba muchísimo. Ahí yo fui, sacando todo el enojo que traía cuando yo podía, a veces empecé a abusar de los niños más débiles, empecé a pasarme de listo, todo lo que aprendí en la infancia, desde niño lo empecé a usar. Yo recuerdo aquí en México, hay un sistema que se llama metro, un sistema de transporte, y yo recuerdo que mis padres me aplaudían cuando yo me pasaba por abajo y yo no echaba boleto, ¿no? Y yo tomaba como que eso era bueno. ¿No? Y cuando en el metro había mucha gente, desde que yo era niño siempre se contaba mucha gente, hoy pues es más. Y recuerdo que en aquel tiempo yo, me decían: "Ponte abusado y agarras lugar". Y yo recuerdo que me metía, pues estaba pequeño, estaba chico, me metía por abajo de los pies de las personas y me acostaba en los lugares y la gente se quedaba así. O sea, hoy me doy cuenta, aprendí a ser abusivo, ¿no? Y esas fueron situaciones que a mí me llevaron a crecer con ellas, a vivir siendo abusivo con la gente, a vivir, eh, pasándome de listo, siempre, queriendo ser yo. A mí no me importaba que los demás, yo tenía un dicho, Dios dijo, eh: "Ahí me voy y los dejo, y ahí vivan los vivos de los tontos", ¿no? Con una grosería, pero así lo pensaba yo. Entonces yo decía: "Yo no quiero ser tonto, yo quiero ser de los vivos, de los que abusen de la gente, de los que siempre sean primero en algo", y así crecí. En la escuela, yo recuerdo que fui buen estudiante, pero no fui visto por mis padres, por las personas que a mí me interesaban. Entonces, llegó un momento en que empecé a perder interés por la escuela. Cuando empiezo a crecer, yo decía en la adolescencia: "Yo no voy a tomar, ni voy a drogarme como lo hizo mi padre. Yo no voy a golpear, si yo me junto con una mujer, yo no la voy a golpear y yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Yo voy a ser una persona diferente. Yo no quiero vivir esa vida, yo no quiero, golpear a una mujer, ni quiero golpear a mis hijos, ni quiero lastimarlos como yo fui lastimado, ni me voy a separar nunca de ellos. Ellos siempre van a ser mi prioridad. Siempre yo voy a tener una familia como la que quise tener en la infancia. Yo voy a tener una familia donde se siente mamá, se siente papá y se sienten los hijos a comer. Y en mi casa siempre va a haber comida. Y en mi casa siempre va a haber esto y me va a gustar estar en mi casa. Todo eso yo pensaba, lo que yo no tuve en la infancia, yo pensaba tenerlo en la adultez. Yo pensaba vivir de una manera diferente. Dice la literatura que, que el diablillo del alcohol tenía otros planes para mí. Yo no bebí temprano, por fin, en algún momento, a los 16 o 17 años, no recuerdo, creo que fue a los 17 años, este, tuve la oportunidad o tuve el valor de poder, decirle a una niña que sí quería ser mi novia, a una adolescente de mi edad, porque yo siempre veía, les decía cómo todos tenían novios, cómo salían, cómo iban a bailar, cómo se iban a las fiestas, y yo no podía.
y yo veía que todos tenían, y en algún momento, pero es que yo no tenía el valor, yo tenía mucho miedo a ser rechazado. Yo decía, y si le digo y me dice que no, me voy a sentir feo, decía yo. Mejor no le digo nada. Y me quedé con ganas de decirle a mucha gente o a muchas niñas que si querían ser mis novias, niñas que me gustaban. Pero a esa edad, por fin puedo decirle a una adolescente que si quería ser mi novia, y me dice que sí, sí, pero no me vayas a besar aquí, porque ahí está mi mamá. En esos momentos fue como sacarme el premio mayor de la lotería. O sea, ya voy a tener novia, ya tengo 17 años, ahora sí voy a saber lo que es tener novia. Y empecé a entregarme de lleno a esa niña. Pero, pero desde que éramos novios se empezó a llevar una relación muy destructiva, donde desde el noviazgo empezó a haber infidelidades, desde el noviazgo empezó a haber pleitos fuertes y yo la empecé a golpear en mi desesperación porque se iba a ir, porque me dijo un día, ¿sabes qué? Ya no quiero andar contigo, yo voy a regresar con el que antes era mi novio, entonces ya no quiero andar contigo y yo empecé a sentir lo mismo que sentí cuando mi mamá se fue. Empecé a sentir miedo, empecé a sentir ansiedad, desesperación, sentía que no merecía, sentía que no valía, sentía que no era importante. Me regresaron otra vez todas esas sensaciones y esas emociones que sentí yo en la infancia. Pero ya era ya adulto, yo ya era adulto. Entonces, yo ya empecé a usar mi fuerza. Cuando era niño, yo no pude usar mi fuerza ni pude hacer otra cosa para que mi mamá no se hubiera ido. Yo no pude ir a buscar y decirle que no me dejara, que quería estar con ella. Y aquí ya pude. Y entonces, decía yo, si no quiere estar conmigo por las buenas, va a estar por las malas, pero no me va a dejar. Va a estar conmigo siempre. Yo no sabía. Pues que emocionalmente dice los psicólogos que la neurosis es un padecimiento de, 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 son más bien, son varios padecimientos de situaciones no resueltas en la infancia, ¿no? Y son varias, estamos enfermos emocional, psicológicamente y hasta físicamente, porque somatizamos las enfermedades, ¿no? El cuerpo somatiza cuando somos neuróticos. Muchas de las veces, no, yo antes pensaba que en ser neurótico solamente era quien gritaba o quien se ponía agresivo. Ah, está bien neurótico esa persona, pero hoy sé que también son personas que no interactúan, que no hablan, que son callados, pero somatizan sus enfermedades o su temperamento es diferente y ellos actúan de otra manera, no precisamente con golpes, con gritos, como yo siempre aprendí a resolver mis problemas. Yo aprendí que de esa manera se resolvían. Cuando no puedes resolver los problemas por las buenas, entonces pues los vas a resolver por las malas. Si a mí me quieren dejar, pues, pues ahora no me van a dejar, porque ahora yo voy a hacer que no me dejen. Así, no lo pensaba porque todo eso estaba en mi inconsciente, no era que yo fuera pensando por ahí, este, eh, si no quiere estar conmigo le voy a pegar. No, eran reacciones, yo solamente reaccionaba, yo solamente usaba la parte del cerebro primitivo que tengo, ¿no? Solamente la reacción solamente por instinto, porque sentía que se iba a ir y no la dejaba ir, la golpeaba y luego ya le estaba pidiendo perdón, porque otra característica del neurótico es que siente mucha culpa. Y yo fui un niño, desde niño que sentí culpa porque mi mamá se fue, yo me eché la culpa, a lo mejor se fue porque yo no valgo la pena. Sentí que mi papá tomaba porque era también mi culpa. Es que mi papá toma porque pues yo no valgo la pena para él. Mis papás se dejaron, cuando se tuvieron que dejar también dije, pues es que es mi culpa.
porque no hice las cosas bien. Yo no fui un niño bien portado. Y entonces siempre pensé que de todo tenía yo la culpa, hasta de lo que yo no era responsable, pensé que yo era culpable de todo lo que pasaba a mi alrededor, porque así lo creí, porque cuando era niño mi madre me dijo, ¿sabes qué? Si te portas bien, Dios te va a recompensar, pero si te portas mal, Dios te va a castigar. Yo recuerdo que cuando era niño me decía, ve por las tortillas, ahora ya no hay niños que vayan, creo, por las tortillas, ya todas las pasan a dejar a casa, pero en aquel tiempo teníamos que ir a la tortillería y formarte en la cola de las tortillas. Aquí en México, que es la base de la alimentación, la tortilla, este, y a veces yo no quería ir, a veces yo era rebelde o me daba y me iba a jugar a la tienda donde había esas maquinitas y jugaba y ahí me quedaba y a veces ya ni llevaba las tortillas. Y cuando pasaba eso, mi mamá me regañaba, muchas veces me golpeaba y todavía me decía, Dios te va a castigar porque no me hiciste caso, yo soy tu mamá. Y cuando me pasaba algo, me caía o algo me sucedía, me decía, ya ves, Dios te castigó. Y yo creí que las cosas pasaban por mi culpa. Y entonces, cuando era grande, que golpeaba a mi novia en aquel tiempo, para que no me dejara, después le estaba yo pidiendo perdón. Sentí una culpa inmensa y decía, ahora se va a ir, ahora ya no va a estar contigo. Y así me fui relacionando principalmente con mis hijos. Cuando después me caso con ella, se vuelve a dar las mismas situaciones problemáticas que se daba en mi familia cuando era niño, se vuelven a dar con ella. Eran golpes, eran insultos, eran infidelidades, era el no tener un hogar bien, era el siempre estar pensando en lastimar, el de cuando estábamos bien. Recuerdo que yo le decía, porque con esta mujer me tuve que casar y yo le decía, vamos a vivir bien, vamos a tener una casa, mira, vamos a echarle ganas. Ya estaba embarazada de mi primer hijo. Le decía, vamos a vivir bien. Mira, yo voy a trabajar. Yo tenía buenos pensamientos. Yo sí quería estar bien en el momento, pero mi inconsciente me seguía dominando. Mi inconsciente me seguía diciendo, te está engañando, era muy celoso y a veces la golpeaba de la nada, por el miedo a que me abandonara, por el miedo a que se fuera. Tenía un miedo patológico al abandono en esos momentos. Entonces, muchas veces yo le decía, Iram, ya me voy a ir a trabajar, te vas más tarde y me llevas de comer y no llegaba. Y mi mente empezaba a maquinar, o sea, porque mi mente seguía fantaseando como cuando era niño, seguía creando fantasías para que yo, pues de alguna manera no me volviera loco. O sea, era locura, pero hasta cierto punto de una manera que yo podía soportar, porque yo seguía pensando, es que ella un día se va a ir y me va a dejar. Y si encuentra a otra persona, si en el camino se encuentra a alguien, se va a ir con esa persona, porque ya vivíamos infidelidades tanto de parte de ella como de parte mía. Y yo recuerdo que todo ese tipo de situaciones, yo jamás pensé que fuera neurosis, ¿no? Yo a los 18 años yo empecé a beber, consecuencia de mi forma de vivir, ¿no? Dice el cuarto paso, este, que el alcohol solamente es un síntoma de males más profundos. Y yo entiendo como síntoma, pues que solamente, yo muchas veces pongo como ejemplo el COVID, que tiene muchos síntomas, o cualquier enfermedad, ¿no? El COVID les da diarrea, les da dolor de cabeza, les da fiebre, este, no sé, muchos más síntomas. Y el hecho de que solo tengas un síntoma no quiere decir que no tienes la enfermedad, o el hecho de que no tengas el síntoma no quiere decir que no estés enfermo.
Y con el alcohol, con el alcoholismo es lo mismo. El hecho de que bebas, pues sí es un síntoma que yo desarrollé, el alcoholismo y la drogadicción, porque también fue lo que vi en casa, ¿no? Pero yo ya venía enfermo desde abajo. Dice la psicología que nosotros los alcohólicos o los neuróticos somos personas muy adictas, caemos rápido en la adicción, ¿no? Y muchas de las veces, pues el alcohólico cree que pues ya dejando de beber ya se quitó la enfermedad, porque yo así lo creí. Yo creía que ya dejando de beber, cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, no, pues ya, yo ya no soy alcohólico porque yo ya ya no bebo, ¿no? Yo ya estoy bien. Y que me dijera neurótico, no, ¿cómo qué te pasa? No lo reconocía. Dice el primer paso que la base para poder curar la enfermedad del alcoholismo es aceptar que la tienes. Si acepto que tengo la enfermedad del alcoholismo o que que padezco el alcoholismo, claro que voy a aceptar el método de curación. Mientras no acepte, no, a mí de más chavo, de más joven me decían, yo llegué a los 24 años a Alcohólicos Anónimos y cuando yo tenía 20 y que andaba bebiendo y todo, me decían, vete a Alcohólicos Anónimos, yo decía, no, yo no. Yo alcohólico es el que se queda tirado en la calle, como muchas veces lo vi con mi papá. Alcohólico es el que ya no llega a su casa, el que se queda en un lote baldío, el que trae un costal de basura cargando, el que trae una bola de perros o una banda de perros ahí, una jauría de perros, perdón, siguiéndolo atrás. Yo decía que esos eran los alcohólicos. Yo decía, yo todavía no soy alcohólico. Yo tengo mi familia, yo tengo trabajo. Ya no tenía familia, compañeros. Ya la madre de mis hijos ya me había abandonado. Ya se había ido porque ya estaba cansado de vivir conmigo como vivía. Y no precisamente por el alcoholismo. Yo solo duré seis años de alcohólico, de los 18 a los 24 y como los últimos 2 años de drogadicción. Y no fue una drogadicción muy severa, pero ¿saben qué? Yo hice muchas cosas que hacen los alcohólicos. Cuando yo llegué al grupo, yo vi muchos alcohólicos que hablaban, es que yo por el alcoholismo dejé a mis hijos sin comer, es que yo por el alcoholismo golpeaba a mi mujer, es que yo por el alcoholismo no iba a trabajar. ¿Y qué creen? Que yo todo lo hice eso sin alcohol, cuando estaba en mis 5 sentidos. Yo no necesité el alcohol para golpear a mi mujer y a mis hijos. Jamás lo necesité. No necesité alcohol para dejarlos sin comer, porque yo decía, no, que hay que se preocupen ellos. Yo era muy irresponsable. Yo no necesité el alcohol para pelearme en la calle. Yo siempre andaba peleando con la gente. Andaba en un conflicto muy fuerte conmigo mismo. Andaba en un conflicto muy fuerte con la gente, odiando los ambientes sanos de familias sanas, odiando a gente que le iba bien, porque era muy, envidioso. Yo tenía mucha envidia. Entonces, yo llego a Alcohólicos Anónimos y, y me doy cuenta que soy neurótico. Me doy cuenta de todo lo que yo había vivido, este, pues era una neurosis. Tenía problemas eh, psicopatológicos, heridas muy profundas en mi vida que me condicionaban a vivir de una manera que, que en cierto momento yo dije que no iba a vivir. Yo dije que iba a ser diferente, que yo no iba a abandonar a mis hijos, que yo no iba a ser alcohólico ni drogadicto, que yo iba a tener una familia, que yo iba a querer mucho a mi esposa, que le iba a respetar, que iba a respetar mi hogar, y todo eso no lo cumplí. Porque ¿saben qué? Todo eso venía en mi inconsciente y yo creía que era mi destino. Yo creía que así tenía que vivir. Yo creía que esa era la forma de vida, porque era la única forma de vida que yo conocía. Yo creía que, este, que
que no había otra forma de vida. Y cuando yo veía que había gente que vivía diferente, yo decía, están locos, así no se vive. Y siempre buscaba pretextos, porque mi mente siempre me llevaba a buscar fantasías, a decir, no, pues ellos están mal, el que está bien eres tú, ¿no? Porque para mí todo el mundo estaba mal, para mí todo el mundo no hacía las cosas bien, el único que las hacía era yo. En mi familia, para mí, yo era el único que vivía bien, el único que estaba bien. Yo decía, pues el único problema que tengo es que bebo, pero si ya no bebo, ya no voy a tener ningún problema, todo va a estar bien. Hoy escucho gente que dice, en algunos grupos que dice, pues es que yo soy neurótico, porque ahora se ha dado mucho, yo cuando llegué, los alcohólicos estaban con los alcohólicos y los neuróticos con los neuróticos, y había grupos de drogadictos, ¿no? De narcóticos. Y estábamos como que más delineados, ¿no? Hoy se ha dado una apertura donde hay grupos de alcohólicos donde están neuróticos, drogadictos y ya se revuelven. Y yo escucho a veces a los neuróticos que dicen, es que yo no tengo problemas con el alcohol, yo sí me puedo tomar una o dos, ¿no? Y digo yo, pero estás enfermo. Y todos, yo el día de hoy me doy cuenta, todos tenemos adicciones. Algunos son adictos o como yo, a la droga y al alcohol, pero también soy adicto a las relaciones destructivas. También me ha tocado vivir muchas relaciones destructivas. Y no solamente de pareja, también mi entorno donde yo vivo, en con mi familia, con mis hermanos, en el trabajo. O sea, una persona así, no nos damos cuenta que vivimos mal. Creemos que todo está bien y todo es guiado por esos síntomas, por esos padecimientos que tenemos, que en su momento fue lo que a mí me llevó a beber. A mí me llevó a beber porque si no bebía yo me iba a volver loco, yo no aguantaba el abandono, no aguantaba la envidia, no aguantaba el enojo, no aguantaba la tristeza, la profunda tristeza, no aguantaba la profunda soledad. Yo tuve que beber para poder calmar todas esas cosas que yo sentía dentro de mí, que no, que en su momento se calmaban, pero volvían a salir. Y cuando despertaba yo de la borrachera, era peor porque me sentía culpable, porque sentía miedo, o sea, volví a sentir todo lo que yo sentía, la ansiedad, el miedo, la culpabilidad, todo eso que yo sentía, pero al doble después de una borrachera. Yo tuve que, para poder calmar algunos síntomas, porque pues esta enfermedad es para toda la vida. Esta no es de que ahorita se calme, ya llevo tanto tiempo en doble A o en el programa de los 12 pasos y ya estoy sano. No, esta enfermedad es progresiva y mortal. Dice la literatura que todos los días, a cada junta que yo asisto, solamente es una suspensión diaria. Que lo que yo haga el día de hoy de servicio, de actos buenos, que lo que haga el día de hoy para no beber, solo me va a servir para el día de hoy. Mañana voy a tener que hacer otras cosas para no beber, pero lo que hice hoy solo me va a servir para el día de hoy, no me va a servir para más, para este momento. Solo me va a servir para este momento. Yo tuve que empezar a ponerme en paz con mis padres. Yo llegué con mucho resentimiento a doble A con ellos, con mucho enojo. Yo llegué deseándoles la muerte. Desde niño les decía que se murieran. Llegué odiándolos porque yo no creí que unos padres te pudieran hacer lo que mi cerebro me decía que me habían hecho. Yo tuve que ponerme en paz con ellos, tuve que hablar con ellos, tuve que poner muchas cosas en orden con ellos. Yo recuerdo que con mi madre le tuve que preguntar y decirle que por qué nos había abandonado, que por qué eso me había dolido mucho, pero de una forma tranquila, de una forma de no hacerla sentir mal, no quererla lastimar. Fue la sugerencia de mi padrino para que se fueran quitando todos esos pensamientos, todas esas cosas o esas creencias o esos padecimientos
que yo tenía en mi mente. Y yo recuerdo que una ocasión le dije a mi mamá: "Oye, mamá, te quiero preguntar algo, si está en ti que me lo respondas, respóndemelo porque para mí es muy necesario, pero si no me lo quieres responder, también está bien. Yo respeto tu tu silencio si decides quedarte callada". Y le digo: ¿sabes, mamá? Me afectó mucho que cuando éramos niños, ¿te acuerdas cuando éramos niños y te fuiste y nos dejaste con mi papá? Y en esos momentos, mi mamá empezó a llorar y le dije, la abracé y le dije: "No llores, mami, no te quiero lastimar". Y le digo: "Pero, ¿sabes qué? Me afectó mucho esa vez que te fuiste. Y sí me gustaría saber por qué te fuiste. Sí me gustaría saber por qué nos dejaste". Mi padre se dedicó a beber y no me la pasé bien. Y lo primero que me dijo mi mamá es: "Disculpa, mijo, no quise ofenderte, no quise lastimar, no quise que vivieran eso, pero la vida con tu padre ya no era buena. Tu padre no trabajaba, la que tenía que trabajar era yo. Tu padre se dedicaba a alcoholizarse y a drogarse, todo el tiempo vivía alcoholizado y drogado, y todavía iba y me quitaba lo que yo trabajaba para ustedes, y y yo decidí irme para ver si así él se quitaba de beber y él podía darles una vida mejor. Yo pensé que sí iba a ser responsable y que iba a estar con ustedes". Dice: "Pero no fue así. Por eso regresé, hijo, regresé por ustedes". Dice: "Y te pido nuevamente perdón". Le dije: "No tengo nada que perdonarte, mami, solo quería saberlo". Eso, en su momento, compañeros, me me llenó porque dije: todo lo que yo había creado en mi mente de acerca de que mi mamá no me quiere, de que mi mamá es mala, de que mi mamá, eh, lo hizo por lastimarme, porque todo eso creía que lo había hecho por lastimarme, que para ella no valía, que para ella no merecía, que para ella no era importante, todo eso se fue desvaneciendo. Hoy sé, porque cuando mis padres se juntaron, mi mamá ya había tenido un matrimonio y ellos en aquellos años, pues no había todos los adelantos que hoy hay. En aquellos años mis padres, fueron con curanderas acá en México, fueron con personas que soban para que puedan tener hijos y lucharon mucho para que yo naciera. Hubo algunos abortos antes de que yo naciera. Mi padre me tejió una chambrita, aquí les decimos chambritas, un suétercito de estambre. Y hoy sé que fue un niño deseado y también sé que fue un niño muy querido, pero solamente que mis padres no sabían cómo dar. Solamente que ellos me dieron lo que tenían a sus alcances y nunca me abandonaron, siempre estuvieron ahí con nosotros, hasta ya grandes. Y me doy cuenta que me dieron más de lo que ellos pudieron darme en su momento, porque mi padre nunca conoció a su papá, porque mi padre fue niño de la calle, se tuvo que ir de la casa de su mamá porque su mamá lo golpeaba mucho, porque desde niño estuvo ¿cómo se llama?, en tutelares para menores, recorrió muchas cárceles. Mi madre quedó huérfana a los 10 años. Tuvo a su papá, huérfana de madre, su mamá murió cuando ella tenía 10 años, y su padre sí lo tuvo, pero nunca se hizo cargo de ella, o sea, ella también fue huérfana de padre y madre. Más bien, en cambio, ellos siempre estuvieron con nosotros hasta el final. Hoy entiendo esa parte. Hoy puedo ver que mi vida, así como pasó, así fue perfecta, que así tenía que ser, y también puedo ver que mis padres, yo les dije a los 2, a mi madre en su lecho de muerte, porque a mí me tocó ver a mi madre morir, y le dije: "¿Sabes qué, mamá? Si yo tuviera que escoger nuevamente a mi madre, te volvería a escoger a ti. Te volvería a decir que fueras mi madre, porque, ¿sabes qué? Fuiste lo mejor que me pudo haber pasado". Y con mi padre dije lo mismo: "¿Sabes qué, papá?
En su momento no me gustó la vida que vivimos juntos, pero ¿sabes qué? Fuiste el mejor padre que me pudo haber tocado. Y si tuviera la oportunidad de volver a escoger a mis padres, te volvería a escoger a ti, ¿no? Y entonces yo tuve que vivir una vida llena de neurosis, llena de exigencias y con alcoholismo y drogadicción, para que yo pudiera entender que la vida que yo estaba viviendo no era la correcta, para que yo pudiera entender que el día de hoy tengo que estar en un programa, que mi enfermedad es trifásica, física, mental y espiritual, que también tengo que estar aquí si yo quiero vivir de una manera diferente. Porque ¿sabes qué? Hace muchos años que yo probablemente, muy probablemente ya me hubiera muerto, porque mi forma de vida no era la correcta. El día de hoy le doy gracias a Dios, le doy gracias a ustedes, los alcohólicos, los drogadictos, al programa, por haberme tenido o haberme captado o haberme acogido de esa manera en que me acogieron los alcohólicos cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos por primera vez. Cuando yo llegué y dije, y yo pude decir en la tribuna, hola, mi nombre es Víctor y soy alcohólico. Por primera vez sentí lo que nunca había sentido, sentí que pertenecía a algo o a alguien, porque en mi casa nunca sentí que pertenecía a mi familia, ni pertenecía a la escuela que iba, nunca me sentí pertenecer en ningún lado. Y en Alcohólicos Anónimos fue donde sentí el primer, en el, por primera vez fue cuando sentí que pertenecía a algo. Y gracias a ustedes, gracias a Dios primeramente, al programa, el día de hoy yo puedo seguir aquí con ustedes. Puedo seguir eh, hablando de mis experiencias, eh, hablando de mi forma de vida y poderles transmitir esto que el día de hoy yo he vivido, cómo lo he vivido y el día de hoy cómo de alguna manera a mí me ha funcionado el programa. De esa manera es como a mí me ha funcionado el programa. Creo que ya se terminó la hora. No sé eh, si haya algo más, pero muchas gracias por permitirme compartir mi experiencia de vida y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes.